Cada 8 de mayo se conmemora en el mundo el Día contra el Cáncer de Ovario. Es una enfermedad que tiene una tasa de supervivencia muy baja en proporción al número de personas afectadas. Solo el 25% de los pacientes comienzan un tratamiento a tiempo, por eso expertos llaman a informarse y a prevenir. Queremos conocer más sobre esta patología, para ello estamos con el doctor Nicanor Barrena, cirujano oncoginecológico de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctor? Hola, Gonzalo, buenos días. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por Me parece un tema súper importante porque hemos avanzado mucho en información y en prevención de otro tipo de cánceres, especialmente en su mundo de la ginecología, como el cáncer cérvico-uterino, por ejemplo, ¿no? Donde hay harta campaña, hay información, hay tratamiento ya más conocido. Pero, ¿qué ocurre con el cáncer de ovario? Leo que es el más letal. ¿Por qué? Bueno, en realidad es un cáncer que no tiene la visibilidad de otros, como tú bien dices, y la razón son dos principalmente. Una es que su frecuencia es menor, comparado, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer cervicuterino. En segundo lugar, no tenemos lamentablemente estrategias de prevención, como las tenemos en estos otros cánceres. No tenemos métodos de detección precoz adecuados, y eso lleva lamentablemente a que este tumor se diagnostique muchas veces en etapas avanzadas, cuando el tumor ya ha dejado el ovario y se ha ido hacia otras partes del cuerpo. Claro, eso es lo peligroso. O sea, si bien tiene una prevalencia menor que el cáncer del cuello del útero, en el caso del ovario, normalmente entiendo que se confunde en sus síntomas con otros problemas, más bien del orden digestivo, y ya cuando hay un diagnóstico, esto salió de la esfera del ovario y está multiplicado, y eso hace que su tratamiento sea mucho más difícil, ¿no? Así es. Bueno, en realidad muchas veces se dice que este cáncer no tiene síntomas, y la verdad es que sí los tiene, pero son bastante inespecíficos y se confunden en su naturaleza con muchas veces cuadros digestivos como el colon irritable. Los pacientes transitan de médico en médico y muchas veces se autodiagnostican con esta condición hasta que finalmente se llega al diagnóstico. Por eso siempre hay que hacer un llamado a mujeres que tienen estos síntomas abdominales y pélvicos en forma progresiva, a pesar de un tratamiento adecuado, que son persistentes en el tiempo, que aumentan en frecuencia o en intensidad, o que se inician a edades que no deberían corresponder. Por ejemplo, posmenopáusicas que partan con cuadros de colon irritable que no hayan tenido previamente, deben tener una evaluación por un ginecólogo. Ahora, normalmente las mujeres siempre son más mateas que nosotros en los controles, sobre todo en el caso del ginecólogo. ¿Por qué a pesar de todo ello igual es tan difícil de diagnosticar? Porque yo me imagino que un especialista debería darse cuenta o tener algún grado de sospecha. ¿Cuáles son las problemáticas que se enfrentan? ¿Hay poca preparación para este cáncer específicamente? ¿Hay pocos exámenes que sean especialmente diseñados para detectarlo? Sí, lamentablemente, como te comentaba antes, no existe una forma de detección precoz. Se han intentado múltiples estrategias y se han estudiado ecografías pélvicas seriadas, exámenes de sangre. Lamentablemente ninguna de ellas, sola o en combinación, ha llegado a demostrar fehacientemente que puede impactar en un diagnóstico precoz y mejorar la sobrevida de este tumor. Y además, como digo, muchas veces esto se confunde con enfermedades de la esfera digestiva y los pacientes transitan hasta que finalmente alguien hace la sospecha y finalmente el diagnóstico. No tenemos para el cáncer de ovario, por decirlo de una manera fácil, un papanicolao como para el cáncer de cuello uterino, una mamografía para el cáncer de mama o una colonoscopia. Eso es a nivel mundial, no es que no lo tengamos en Chile. Eso es a nivel mundial. Se sigue trabajando en marcadores, sobre todo exámenes de sangre, pero no hemos llegado a esa etapa de tener una herramienta que sea confiable en el diagnóstico precoz. O sea, que detecte alguna alteración dentro del sistema que permita decir, ya, por acá hay una sospecha clara de que hay un problema en el ovario. Así es. Ahora, las causas de que una mujer tenga o desarrolle o potencialmente sea víctima de esta patología, ¿están explicadas, están documentadas ya? ¿Hay una implicancia genética, me imagino? ¿O qué otros factores son los que inciden en esta problemática? La gran mayoría de los cánceres de ovario, y estamos hablando del cáncer de epitelial, que es el más frecuente, 90% de los cánceres de ovario, son una patología esporádica, es decir, pueden ocurrir en cualquier mujer. ¿A cualquier edad, perdón? Normalmente es una enfermedad de la posmenopausia. Existen factores de riesgo documentados que tienen que ver con la ovulación incesante. Por ejemplo, la primera regla de edad muy temprana, lo que se llama la menarquia, la menopausia de edad muy tardía, la ausencia de embarazos y partos, la ausencia de lactancia materna, son factores de riesgo, como así también conocemos factores protectores, por ejemplo, el uso de anticoncepción hormonal, el ligamiento de las trompas
o la extracción de las trompas uterinas son factores, por otro lado, protectores de este cáncer. Existe más o menos un 15% de pacientes con cáncer de ovario donde nosotros podemos documentar una alteración genética predisponente al desarrollo de esta enfermedad. No es menor. Que incluso va ligado al desarrollo de otros cánceres, por ejemplo el cáncer de mama. O sea, un 15% es bastante. Así es. De hecho, hay muchos países... Si hay antecedentes, debe estar mucho más atenta. De hecho, hay muchos países donde pacientes con el diagnóstico de cáncer de ovario van todas a evaluación genética para detectar o no si tienen esta alteración. Me llama la atención lo que usted señalaba, que es recomendable la extirpación de trompas, en fin, ¿en qué casos eso es deseable para evitar estas complicaciones en la posmenopausia? Acá tenemos que distinguir dos grupos. Un grupo es la paciente que tiene una alteración genética documentada que la predispone al riesgo de cáncer de ovario. En esa paciente hay una recomendación clara de la extracción de ovarios y trompas a una edad determinada, y esa edad está determinada principalmente por la alteración genética que tenga y el riesgo que le confiera a la paciente. Un segundo punto es la población general, la que no tiene esta alteración, donde se producen la mayoría de los cánceres de ovario. En esas pacientes hemos ido descubriendo en el último tiempo de que muchas de las alteraciones iniciales ocurren en la trompa, no en el ovario. Y por lo tanto hay un llamado, nosotros sabíamos de hace mucho tiempo, por ejemplo, que ligar las trompas era un factor protector, pero extraerlas confiere una protección adicional. Por lo tanto, si una mujer va a ser sometida a una esterilización quirúrgica, es decir, ligar las trompas, es recomendable probablemente sacarlas. Asimismo, si una mujer va a ser sometida a una cirugía ginecológica benigna, por ejemplo, por enfermedades del útero, es recomendable también extirpar las trompas. ¿Y eso genera algún tipo de efecto en la vida de esa mujer más adelante? La única consecuencia de no tener las trompas es la no posibilidad de embarazarse en forma espontánea. Pero estamos hablando de mujeres que ya probablemente tengan la maternidad y que ya tomaron la decisión de hacer esto. La función hormonal que está en los ovarios no se ve afectada de ninguna manera. Sí. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que tiene este cáncer de ovario? Yo sé que son confusos, que se confunden con otro tipo de malestares, como un hinchazón, como dolores gástricos, pero hay algunos que a ustedes les genera una alerta mayor. Normalmente son bastante inespecíficos, como tú dices. En realidad se caracterizan por hinchazón o lo que nosotros llamamos distensión abdominal, se caracterizan por dolor pélvico, y en menor frecuencia a veces por saciedad precoz, cuando hay mucho tumor o líquido en el abdomen. Saciedad precoz es que te sientes como que no tienes hambre. Se siente como llena muy rápido. Exactamente. Ya. Puede comer pequeñas cantidades, progresivamente es menor. La paciente además puede tener problemas para ir al baño, puede tener problemas o alteraciones para orinar. Son todos de la esfera abdominopelviana, pero más bien inespecífica. El cáncer... Bueno, es una enfermedad muy compleja todavía, causa de muerte en varias de sus formas, pero no siempre es sinónimo de muerte. Ustedes en la Fundación López Pérez se dedican a esto. ¿Qué tipo de tratamientos hay cuando a una persona se le detecta a una mujer el cáncer de ovario? ¿Qué caminos hay y cuál es el porcentaje de éxito? Bueno, esa pregunta es muy importante porque para muchos médicos, incluso muchos ginecólogos y ginecólogos oncólogos, el cáncer de ovario es sinónimo de una enfermedad inmediatamente mortal, porque como digo, en el 75% de los casos se diagnostica cuando el tumor lamentablemente ya abandonó el ovario. O sea, ya produjo metástasis. Exactamente. Sin embargo, quiero recalcar que entre un 10 y un 15% de las pacientes, incluso en esta situación, pueden ser curadas. Y si uno no logra la curación, incluso puede transformar la enfermedad en una enfermedad crónica, de larga sobrevida. Pero para eso es fundamental un tratamiento ultra especializado, integral, que parte normalmente por una gran cirugía de remoción tumoral, tiene como objetivo extraer todo el tumor visible y palpable, seguido generalmente de quimioterapia. En las situaciones donde la cirugía no es practicable, se puede invertir el orden y partir con la quimioterapia. Me gustaría conocer más sobre ese tratamiento. Ya, esa persona desgraciadamente se detectó, el cáncer ya está avanzado, se toma la decisión de hacer la extracción, se saca todo lo que está con cáncer y luego comienza la quimioterapia. ¿Esa quimioterapia de qué características es? ¿Qué costos tiene? Porque hay muchas variedades, pero he conocido casos de personas con otro tipo de cáncer que incluso se han tratado en la Fundación Cáncer Digestivo y que tienen que tomar de por vida, por ejemplo, una pastilla mensual. Pero la pastilla mensual vale como 7 millones de pesos y han tenido tremendas luchas
por la cobertura, y SAPRES que se niegan a pagarla y finalmente ganan litigios. ¿Cómo es este caso en especial? El tratamiento con la quimioterapia varía en su administración, generalmente ocupa siempre los mismos medicamentos, pero varía la forma de administración dependiendo si hubo una cirugía previa o no. Pero lo más convencional es que sea una quimioterapia endovenosa, que se administra una vez cada 3 semanas por 6 meses. Nosotros disponemos en la actualidad de algunos medicamentos que pueden continuarse, terminada esta quimioterapia, por más meses o incluso en forma permanente. Algunos están disponibles en Chile, efectivamente asociados a un alto costo, y otros aún no llegan al país o no están aprobados todavía por el Instituto de Salud Pública. Siempre se requiere en estos cánceres avanzados esa quimioterapia inyectable que es la que genera mucho daño, ¿no? Que deja al paciente muy desmejorado en esa terapia, ¿no? La quimioterapia que va de regla después de la cirugía o en reemplazo de ella al inicio, si es que la paciente no fue operable, que dura 6 meses, la que describo anteriormente, esa quimioterapia siempre es necesaria. Ahora, los efectos de toxicidad de la quimioterapia son muy manejables actualmente, bastante bien tolerados, y el beneficio que se entrega a través de este tratamiento es obviamente un beneficio que uno debe buscar. ¿Cómo estamos finalmente, doctor, en materia de infraestructura, en materia de capacidad tecnológica para este tipo de tratamientos? Uno siempre escucha a muchas familias que a veces para algún tipo de cáncer dicen, pucha, no tienen los recursos o se organizan para lograr beneficios y poder ir a otros centros especializados en Boston o en otros países. ¿Cómo estamos acá en Chile para este cáncer en específico, para el cáncer de ovario? Nosotros en Chile estamos absolutamente preparados para manejar esta patología, sin embargo, esta es una enfermedad más bien infrecuente. En Chile se estiman por cifras que deberían haber alrededor de 800 nuevos casos de cáncer de ovario al año y por lo tanto deberían enviarse o referirse a centros especializados. Hay puntos en el tratamiento que son piedras de tope y pilares fundamentales, por ejemplo la cirugía. Y la cirugía debe ser hecha por un especialista que no solamente tenga la certificación en oncología ginecológica, sino que además esté sub o ultra especializado en el manejo del cáncer de ovario avanzado. Me llama la atención eso, lo leí, a usted lo entrevistaron en el Mercurio, si no me equivoco, sí. Y usted hace hincapié en eso. ¿Por qué hace hincapié en ese punto? ¿Es que en Chile hay cirujanos que practican esta cirugía oncológica sin tener las competencias? Lo que pasa específicas, es que digo yo. La formación en oncología ginecológica en general está focalizado a los tumores pelvianos. Y generalmente estamos hablando del cáncer de cuello uterino, del cáncer de endometrio. Cuando se presenta un cáncer de ovario es una enfermedad de todo el abdomen y la pelvis. La cirugía pelviana es una parte, pero se necesitan competencias para moverse por toda la cavidad abdominal con el objetivo de remover todo el tumor. Y generalmente eso no es enseñado en muchos de los programas de entrenamiento. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esto representa, incluso en los países desarrollados, se ha transformado en una suerte de subespecialidad dentro de la especialidad. Pero este manejo integral da cuenta de que alrededor de un 15% de los pacientes aún en este estadio avanzado pueden ser mejorados. ¿Usted sabe cuántos especialistas con esa calificación tenemos en Chile? ¿Aproximadamente? ¿O tiene una noción? Yo creo que centros que hacen este tipo de cirugía probablemente deben ser unos 4 o 5 en el país. En el país. Y me imagino que varios de ellos acá, en Santiago. De ellos acá. ¿En regiones habrá alguno con las capacidades? Probablemente yo creo que hay 1 o 2. Muy bien. Doctor Barrera Medel, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Gonzalo. Muy buenos días. Buenos días. Bien, son las 9:01, vamos a una breve pausa y al regreso vamos a estar conversando de otro tema que le puede interesar, de educación y este déficit de profesores que se está estimando para el 2025. Suena lejos, pero no, son 6 años más. Ya regresamos. Alarmas Verisur, ¿en qué puedo ayudarle? Hola,